hermanos, los animo a que abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, al final de la Biblia, ¿vale? Así llegando al libro de Apocalipsis, diría yo, sí, creo que es después, antes de las cartas de Juan, pero por ahí muy cerquita. Esta carta, especialmente en este capítulo, ¿vale? Es una carta pastoral, pero una carta que trae un apartado de consejos para la iglesia, ¿vale? Esos tres consejos que podemos ver en este capítulo, uno es que seamos fieles, fieles tanto los que tenemos la responsabilidad, versículos del 1 al 4, de pastores y ancianos, líderes, coordinadores del rebaño de la grey, de que apacentemos, de que pastoreemos, de que cuidemos el rebaño con fidelidad, seamos fieles. Pero la fidelidad no solamente es de aquí para allá, sino también las ovejas en apoyo hacia todo el rebaño, porque todos somos partícipes de apoyarnos y de cuidarnos, también seamos fieles. ¿Cómo podemos ser fieles? Fieles al congregarnos, fieles con nuestras familias, fieles en nuestro trabajo, fieles con el testimonio, todo lo que dice esta carta allí con respecto a ello. Hay un segundo punto, y es que estemos siendo alertas, que estemos atentos a ello, ¿vale? Porque el diablo está suelto y nos puede hacer caer, nos puede hacer pecar. También la carta habla de que seamos, en primera instancia, fieles, pero que también en el cuidado, tanto de aquí para allá como de allá para aquí, lo hagamos con humildad y lo hagamos humillados para el Señor y en el Señor. Y luego vamos a concentrarnos en este aspecto de estemos vigilantes, porque nosotros como iglesia vivimos en una isla que fue dedicada a quién. Y esto no es ningún secreto. ¿Vale? Esto es evidente, sino que como nos acostumbramos a ver el diablo en las carreteras, cuando tenemos que acompañar a alguien para el volcán de Timanfaya, vale, a veces lo vemos muy gracioso, sí, en un sentido, pues está allí, forma parte de lo cultural, de lo político, pero esta isla fue dedicada al diablo, está dedicada al diablo y se trabaja mucho para que sea del diablo. Aparte de que me corrigen luego los que sean de Lanzarote, lo digo por conocimiento en la misma sociedad, ya llevo 25 años en Lanzarote, una parte de la sociedad, parte de la política, con algún contexto social de Cuba. La han amarrado para que esté dedicada a la santería, etcétera, etcétera. ¿Vale? Carnaval significa festival de la carne, es decir, nada que ver con los hijos de Dios. Eso significa carnaval, festival de la carne, carnaval, festival de la carne, es decir, festival del diablo. ¿Vale? Hace poco empezó otra vez la campaña, ¿vale? La hacen en inglés, la guagua circula, aquí está la estación de guaguas, ¿vale? Pero también nos la ponen en español, ¿vale? Uno para el turismo, uno para nosotros. ¿Y qué es lo que dice allí en inglés? Dice, take care, the devil is loose, Satan is back. Que traduce, y ellos nos lo ponen con traducción y todo, ¿vale? Esto no es que yo haya hecho Photoshop, ¿vale? Esto es que yo salí de la casa, me paré en el semáforo, tomé una foto, ¿vale? Al otro día, uy, en español, ¿vale? Oficialmente se están preparando para el carnaval.
Nosotros no vamos a tirarle piedras al presidente del gobierno ni no vayan así, ¿vale? O en Costa Teguise, que también está, perdón, es en Aría, los diabletes, ¿vale? Teguise, sí, los diabletes en Teguise, ¿vale? Pero en Aría también hacen algo parecido, ¿vale? Aparte de que en Aría ellos tienen la leyenda de que ese pueblo, su símbolo es la bruja y bueno, y tal, tal. Pero cuando uno les habla de Cristo, ahí está el problema, ¿vale? Porque al diablo le chirrea, ¿vale? Pero como nosotros somos hijos de Dios, ¿vale? Y el mensaje que se nos da en la Biblia, ¿vale? A ver, ellos no han dicho ninguna mentira. Cuidado, el diablo anda suelto. Y es verdad, el diablo no está en el infierno todavía, ni los demonios están en el infierno todavía, ¿vale? Están reservados para unas prisiones y están reservados para el día postrero. El diablo será enviado al infierno. Los espíritus del demonio estarán en el infierno, pero todavía no, y el diablo es el príncipe de este mundo. Lo podemos ver, se siente. Pero ¿qué de nosotros? ¿Estamos siendo atentos, como dice la palabra? Ese es el mensaje. Vamos a leerlo. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Pues primeramente, con imagen, vamos a tapar esa imagen con la Biblia. Uno, estemos vigilantes. El texto es Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 6 al 11. Tapemos ese póster ahí tan grandote, esa pancarta, y pongamos nuestra pancarta aquí en la iglesia con este mensaje. Estemos alertas, resistamos, tengamos muchísima fe, recordemos, ¿vale? Porque ese es el consejo para la iglesia y el consejo de la palabra de Dios. La Reina Valera lo titula así, y la Biblia de las Américas en la traducción, consejos para la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, lo quiero leer, pero es todo el capítulo 5, pero vamos a concentrarnos en poner mucho cuidado. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, otras traducciones ponen vuestro enemigo, porque es un enemigo. La palabra adversario significa enemigo, acusador, especialmente en la traducción del griego es acusador. ¿Quién nos acusa? El diablo, dice allí la palabra. Como león rugiente, anda alrededor, y si anda alrededor es porque está suelto. Entonces no es ninguna gracieta la que nos están poniendo allí, buscando a quién devorar. Los que tenemos niños, estamos vigilando cómo nos los están preparando. ¿Lo vas a dejar ir ese día del carnaval al colegio? No es ilegal decirle, hoy hijo mío no vas, no quiero que vayas, porque tú eres un hijo de Dios y te voy a proteger ese día en mi casa. Así te digan que le van a evaluar, no los pueden evaluar por eso. ¿Lo vas a dejar que te lo pinten, que te lo disfracen, que te lo dediquen al diablo? O peor aún, ¿vas a participar tú de eso? ¿Y de los jóvenes qué? Porque esta carta también habla de los jóvenes. No me voy a concentrar en ello, pero versículo 5 habla a los jóvenes que seamos obedientes, y en este caso también obedientes a la palabra. No es ningún juego, es muy peligroso. Y quien lo escribe y quien lo recomienda, sufrió en carne propia precisamente una zarandeada del diablo, Pedro, que lo llevó incluso a negar a Cristo.
pero fue protegido por el Señor, porque el Señor le dijo, te va a ocurrir esto, pero Pedro, yo rogaré por ti y te restauraré cuando salgas de la prueba. Un Pedro muy joven y ahora un Pedro a sus tantos años, ya tal vez bastante mayor, y recomendando para la iglesia de ayer, para la iglesia de hoy y para la iglesia de siempre, en el sentido hasta cuando el Señor vuelva. Pero el Señor también nos da la respuesta y la solución bíblica, al cual, si Él está buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, que tanto de nosotros como adultos, hacia nuestros jóvenes menores, porque ya de pronto un joven mayor me va a decir, soy mayor, pero aún así no te quedes callado y dile, ten cuidado por donde caminas, por donde te metes, o yo mismo. Tal vez no tenga el cuidado por donde camine o por donde me meta, siendo un hijo de Dios, sea pequeño, sea joven, sea grande, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y la carta en este pasaje culmina con una preciosa doxología. La dejaremos para leerla a lo último y ponernos de pie y leer la doxología que está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11, que habla de la solución y de la esperanza en Cristo. Nuestro hermano Jesús está enseñando el Evangelio de Juan, un evangelio que manifiesta casi que en su gran totalidad, la Biblia toda, pero especialmente Juan, lo que respira el Señor a través de su palabra y por lo cual nosotros fuimos salvos. Gracia sobre gracia. Es por la gracia que nosotros seremos cubiertos y por estar cubiertos de la gracia nosotros podemos en espíritu. No le estoy diciendo que ahora mismo vayan a ir a si son de guaguas y se metan de noche y les peguen unos carteles y les tapen toda la publicidad que ellos tienen, pero sí nuestra actitud en espíritu y en verdad. Haz de esta pancarta tu pancarta para que en espíritu y en verdad y bíblicamente pueda resistir al diablo con el ejemplo que nos da el Señor y con la experiencia que le pasó al apóstol Pedro. ¿Quién mejor que Pedro para saber respecto al acecho de Satanás? Tanto que el Señor, la noche en que iba a ser entregado, cuando él se resistía, no te ocurra a ti esto que tengas que ir a la cruz. Es decir, yo sacaré mi pecho y sacaré mi espada y te defenderé. Y el Señor le dijo, basta, Pedro, apártate de mí, Satanás. E incluso ten cuidado y te lo digo, voy a orar y a rogar por ti, porque esta noche el diablo te va a zarandear y seréis probado como se prueba el oro y como se zarandea el trigo. Y le pasó lo que le pasó, pero salió purificado de la prueba. Y el encargo que le hizo fue, al final, no solo de su edad, sino desde allí mismo, al finalizar el Evangelio de Juan, él es avergonzado públicamente cuando niega a Jesús, pero el Señor en la resurrección lo restaura públicamente y lo vuelve y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Recuerdan ese pasaje? Pacienta mis ovejas. 3 veces llega a decírselo. Había salido de la prueba. Iglesia Cristiana Evangélica de Recife, amada iglesia, como si el Señor nos preguntara, amados, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes, te voy a zarandear. No, perdón, corrijo. El diablo es el que te va a zarandear. Ahora, si él nos zarandeara en el buen sentido de la palabra, ¿qué? Mejor. No, pero el zarandeo viene del diablo. Seréis probados.
Varias veces Jesús le advirtió a Pedro que Satanás andaba en pos de él cuando estaba angustiado de sobremanera en el huerto del Semaní. Vigilad, no os durmáis, abrid los ojos, estáis atentos, porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Ha dejado de hacerlo, está suelto. Es verdad que Dios tiene el control. Ahora volvemos a otro tiempo, ya muy próximo, donde estaremos nuevamente con toda esta parafernalia y muchas veces nos dormiremos. ¿Qué podemos hacer? No voy a decir lo que los padres tengan que hacer. No voy a decir lo que los jóvenes tengan que hacer, pero sí diré el consejo de la palabra de Dios, como si Dios os dijera a vosotros y a mí mismo también. Cuidado, vigila, está atento, pero no participo. Muchas veces participamos cuando no le damos a Dios muchas cosas, entre ellos el congregarnos, el diezmo. No digo que por esto le voy a meter el pánico con el diezmo o el tiempo. Y lo que yo no le doy a Dios en tiempo y en actitud y hasta en los recursos que Él me ha dado, el enemigo viene y me lo quita 3 veces o más. Me roba la paz, me roba el gozo y tropiezo cuantas veces más tropiezo. Y no estoy diciendo que por culpa de esto caigamos enfermos, pero algo tiene que ver también. Y Dios nos habla. Y cuando nos resistimos más a Dios, el enemigo viene y nos lo roba. Muchas veces. No lo digo a vosotros que estáis aquí, pero como consejo de iglesia sentimos muchas veces en la oración, ¿dónde estaremos? Sé y sabemos cada uno delante del Señor dónde estamos, pero no nos confiamos en ese sentido. ¿Qué le estoy dando a Dios y qué le estoy dejando de dar a Dios? Estoy pensando que la iglesia no es de Dios y que es una carga para mí y que a Dios le doy de acuerdo a mi voluntad y a mis deseos y a mi propósito. Cuidado, porque el enemigo te puede engañar allí. Pedro no prestó atención a la advertencia. La primera iglesia, Esmirna, con la fidelidad que tenía en el Señor, y el Señor le dijo, 10 días soportarás una prueba tan intensa de parte del enemigo, pero confía en mí, yo he vencido. Demasiados cristianos últimamente se están poniendo a dormir mucho, abriendo el camino para que Satanás obre. Examinemos a nosotros mismos y miremos cuánta paz me está robando y cuánta comunión también me está robando. La comunión no solamente es con el Señor, que es bastante y bien. La comunión es que el Señor diciéndote, tienes comunión conmigo, amados los unos a los otros como yo os he amado, porque en esto conocerá el mundo que sois mis discípulos. Es amor, lo hemos cantado, lo estamos practicando a nosotros mismos. El día tiene 24 horas, yo lo sé, y lo sabemos todos. ¿Cuántas de esas 24 horas dedicas tú
con fidelidad, con humildad, con atención a la grey. Solo tenemos pocas horas para poder hacerlo como lo hacemos un día domingo. Y mira que el enemigo, lo digo así para vergüenza mía, como iglesia, cuando nosotros miramos nuestra iglesia a años atrás, mira lo que nos ha robado. Cuando nos congregábamos en la tarde y veníamos con gozo y teníamos la cafetería, pero ya es imposible porque no vienen. Recuerda que hay un tribunal de Cristo para los creyentes. ¿Y qué decir del culto de oración? Donde muchas veces se convierte en que tenemos que rogar. Yo sé también, hermanos, ustedes me entienden también con la confianza que yo les hablo, pero preocupa en el sentido de que nos estamos durmiendo. Tenemos ahora una buena oportunidad, no la que les estoy hablando de dentro de un año, que también, sino el 23 de febrero en el culto de bautismo de nuestro hermano Javier, poder quedarnos, pero si lo hacemos por obligación, mejor que no lo hagas. Hazlo con disposición, con actitud, con pasión. Hazlo como cantamos ahora, que no se quede en un cántico de labios. Hazlo con ese amor, lo que Cristo a mí me da. ¿Podemos darnos ese amor nosotros en Cristo? Sí. Perdonen porque yo responda por ustedes. Sí podemos. Y yo lo he vivido en la experiencia y lo sigo viviendo en mi amada iglesia. Pero se siente y se echa en falta. Y si nos amoldamos a una serie de circunstancias que nos están robando el tiempo de comunión, de servicio, tengamos por seguro que el enemigo nos lo robará 4 veces y nos mantendrá más ocupados en las cosas que a él le interesarán en que nos ocupemos. Porque no solamente son las caretas estas que son feas y diabólicas y que a lo mejor no vaya yo a participar de ello, sino que hay algo muy sutil del diablo, como le ocurrió a Pedro, cuando creyendo defender al Señor Jesús, el Señor por el contrario le dijo, apártate de mí, Satanás, no conoces todavía los propósitos de lo que significa que yo debo de ir a la cruz para morir por ti, por mí, por todos cuanto hemos creído en Él, porque necesitamos ser salvos. Desde el jardín del Edén, el diablo anda suelto, tan suelto que engañó al primer hombre. Dios lo sabía. ¿Le echamos la culpa a Dios? No, porque también Dios, sabiéndolo, nos lo dijo a nosotros y desobedecimos. Pecado original, caída. ¿Vamos a permanecer así por siempre y para siempre? No. No, porque se ha dispuesto desde el principio y desde antes de la fundación del mundo un plan de salvación perfecto. Jóvenes, anímense, porque igual el vacío que yo puedo sentir, lo siente mi hermano cuando puede ver 2 jóvenes, pero por uno vale la pena. Como padre, ¿qué estoy haciendo? Y animando para que mis jóvenes, hablo de mis hijos, vengan a la iglesia, pero convéncelos por amor, no los obligues a venir obligados. Mateo capítulo 13, versículos 25 y 39 habla de eso, que este es con respecto a la parábola. Cuando recuerdan en la parábola del trigo y la cizaña, ¿quién es el que siembra? En el sentido de cizaña, el enemigo, el diablo. Dice, pero mientras todos dormían, versículo 25, Evangelio de Mateo capítulo 13, llegó el enemigo, su enemigo, nuestro enemigo, el enemigo de Dios y enemigo nuestro, y sembró mala hierba entre el trigo y se fue. Más adelante en el versículo 39 lo resumo así, lo condenso así, para que miremos lo que hace el diablo también. Y el enemigo que sembró eso es el diablo, el que siembra esa hierba
mala entre el trigo es el enemigo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Satanás es el adversario. Algunos nombres en la Biblia para él: antigua serpiente, diablo, Satanás, adversario, enemigo. Y en la traducción original del griego para esta palabra adversario es uno que acusa en una corte para condenarnos. Pero ¿quién nos acusará y quién nos condena? Ya fuimos salvos del juicio por la gracia. Por eso es que Pedro termina la carta con un mensaje de gracia, y es por la gracia, como en el Evangelio de Juan, gracia sobre gracia, es decir, regalo sobre regalo. Satanás nos acusa. El Evangelio de, de Mateo, en esa parábola, verlo en acción, acusando en el libro de Job, capítulos 1 y 2, verlo como acusador en Zacarías, capítulo 3, versículos del 1 al 5, verlo como acusador en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, y usa los labios de los inconversos para acusarnos falsamente. Viene como una serpiente para engañar, Génesis capítulo 3, o ya presentado aquí en la carta de Pedro, como un león para devorar. Juan capítulo 8, verso 44 dice de él que es mentiroso y homicida. Los niños se fueron a la guardería, bien. ¿Y saben cuál es el propósito de que los niños se hayan ido a la guardería? Porque aquí hay padres, donde la iglesia queremos que puedan estar atentos a escuchar la palabra de Dios, para que cuando recojas tu niño, habiendo absorbido la palabra de Dios, estés atento al consejo de la Biblia, y en un día como hoy que está predicado en esta carta, protejas a tu hijo, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. También lo hace con nuestros niños. Preocupémonos como padres, y hablo a los niños, de cómo está trabajando el maestro y la maestra, especialmente en este caso, y muchas cosas, como ideología de género, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos obligados a participar de ello. Y ese día, incluso mi consejo, esto ya es personal, aun cuando también es bíblico, recuerdo mucho, ya los míos se me crecieron, pero cuando Andrea, cuando Daniel y hasta con Julian no van al colegio hoy, en tiempos de carnaval. De lunes a miércoles no participen de eso. El viernes era la pachanga esa, hoy se quedan en mi casa. Hacemos una fiesta en Cristo. No los dediques, no los dejes ir allá ese día. Lo dejas ir porque tal vez trabajas, porque tal vez se los estás entregando al enemigo. Jóvenes, no participes de estas cosas. Pero qué vergüenza nosotros como adultos, que tal vez nos vean por ahí desfilando en un día como estos. Sí, Lanzarote fue dedicada al diablo, pero Dios, en su gracia y en su misericordia, levantó un pueblo aquí en Lanzarote. Y tenemos el privilegio de ser la primera iglesia cristiana evangélica de Arrecife. ¿Para hacer qué? Sal y luz de este mundo. Para orar por esta isla. Y no solamente es el lema
de este año, ser fieles y proseguir hacia la meta, si no, Lanzarote para Cristo. Sabemos que será difícil de parte de los habitantes, pero aquí ya vemos unos cuantos que le dijimos a Dios y al Señor que sí, que quiero ser de Él. Vivamos así, en esa luz de Jesús y en esa luz del Evangelio. La palabra griega aquí porque se usa en el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Estemos vigilantes. Es Dios diciéndonos, abramos los ojos. Yo mismo sentí vergüenza cuando para la guagua y yo en toda mi nariz y en todos mis ojos. Dios. Y me dio hasta risa porque dije, "Wow, qué fuerte, ¿no?". No, la foto no es cogida de internet. Yo la tomé. Es de aquí. Ahora, no la tomé yo. No, yo y a la famosa rotonda, se paró la guagua ahí. Y duró lo que duró el tiempo y como, pero no debí de sentir más bien repelús porque dije, Dios habla. Y también una hermana me dijo, pastor, mi niño está siendo muy enseñado y se me está poniendo, y dice que quiere ir allí. No. Y podemos todavía, dentro de la potestad que tengamos, y como adultos, no es no, como dice el famoso gobierno este. Menos mal que ya no estamos grabando los cultos. No, tampoco es pecado. ¿Vale? Y el motivo dado para que el Señor nos diga, seamos sobrios, que en su traducción al griego significa vigilar atentamente. Hay momentos donde tenemos que vigilar atentamente, casi que sin dormir, como en el ejército, cuando a ellos les programan unos turnos de vigilancia y de vigilia, ¿no, Jesús? No se pueden dormir. Hay gente que trabaja en la noche vigilando. Algunos les vence el sueño. A mí me vencía porque yo trabajé un poquito en eso. Pero hay de cuando nos pillara el jefe durmiéndonos. Hay de cuando nuestro gran jefe, el príncipe de los pastores, nos pille durmiendo. Es tan misericordioso que dice, levantaos, abrid los ojos, tengan cuidado. El motivo de este mensaje es que la presencia del diablo entre ellos, y aquí en el texto, y especialmente con Pedro, era tan evidente que el Señor les dijo, el diablo quiere atacar y va a atacar a los creyentes, estén alertas, estén atentos, pero resístanlo. Cuando se habla de la armadura de Dios, que la habla el apóstol Pablo, es porque es un ataque y un ataque feroz del enemigo con todo su ejército demoníaco, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, pero mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo, y el que está en nosotros tiene un gran ejército más grande que el ejército del diablo. Puesto los ojos en Jesús, como cuando Eliseo abre los ojos y mira cuál es el ejército de Dios. Por eso se llama resistirle firmes en la fe. Firmes en la fe, es decir, vale la pena seguir siendo cristiano. Vale la pena hacer un esfuerzo así trabaje tan duro de lunes a viernes. Vale la pena seguir congregándonos muchísimas veces, salvo, en verdad, porque estamos enfermos, salvo porque las circunstancias X que las conoce el Señor, pero si es por otra cosa,
Cuidado, alertas. ¿Por qué? Cuidado, dice ahí, porque el diablo anda suelto. Y aquí se reconoce que el diablo se mueve con libertad en el mundo actual. Mira, para una muestra un botón. Y esa guagua nosotros la pagamos. Ahora vamos a ir allá a sacarle las cuentas a los del Cabildo. Eso es público, claro. Si tú vas a armar un zaperoco con eso, perdóneme la expresión del colombiano ahí en el lenguaje, el zaperoco es armar ahí la revuelta y la protesta y tal. Te van a decir, pero usted se puede montar en la guagua gratis, así que cállese la boca. Pero no por eso nosotros debemos de permanecer pasivos con mi familia, en el ejemplo, con la iglesia, en mi trabajo. Tres exhortaciones allí donde se nos desglosa qué podemos hacer como hijos de Dios para resistir los ataques del diablo cuando él no duerme ni descansa para atacar. Adultos, cuidado con los móviles. Es una forma de atacarnos el diablo. Y los jóvenes también. Pero solemos cargar las tintas sobre los jóvenes en la cuestión de los móviles. ¿Y los adultos? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando? Sé que por ahí manejamos cosas de oración. Eso, yo no estoy hablando en contra de ello. Pero que no se nos vaya la vida. Le estoy dando un móvil a mi hijo pequeño. Es una gran irresponsabilidad. Eso lo asumo yo. Si alguien me quiere decirme algo, ¿sabes? Lo asumo yo en el sentido de dialogarlo y de hablárselo. Pero lo digo en el nombre del Señor. Los niños no están preparados para recibir y manejar los móviles como los está manejando el mundo. No saben la porquería que hay en el control de los dueños de estas redes. Tanto que a nosotros nos roba el tiempo. Tanto que tenemos que decirles pongamos un horario. Tanto que afectan al congregarnos. Y para lo que verdaderamente lo necesitamos, nunca lo usamos. ¿Qué podemos hacer? La palabra ahí dice estar alerta. Ese es el mensaje central. Debemos tener nuestros ojos abiertos y no bajar la guardia. Me impactó mucho. Creo que fue el jueves que lo predicó nuestro hermano Elgin, cuando citó algo de Charles Spurgeon y dijo, bueno, Spurgeon es un gran, pero no vamos a... Pero bueno, este ejemplo que ocurrió en la vida real de Charles Spurgeon, cuando alguien le fue como a alabar la iglesia, porque en los tiempos y todavía es una iglesia grande que tiene ahí un reconocimiento X, y Z, y le preguntó, dígame, señor Spurgeon, ¿cuál es la fuente de energía de esta iglesia para evidenciar lo que evidencian? Y también lo llevaba a preguntarlo en el sentido de la potencia que tenía tal vez la iglesia, es decir, en los equipos, es decir, en yo no sé qué. Y él le dijo, la fuente de energía de esta iglesia está aquí en el sótano. Y el hombre pensó que era hay un generador de tantos kilovatios. Y permítame, lo llevo y le muestro. Y cuando bajó al sótano para mirar el generador de energía que estaba allí, habían 20 hombres y mujeres arrodillados orando mientras Spurgeon predicaba. Somos muy poquitos los jueves al orar, muy poquitos. Entonces, por eso la luz se puede extinguir. Nuestras baterías están muy pobres, muy raquíticas, muy escasas, porque es en el poder de la oración.
Como iglesia, creo que estamos muy bajos, energéticamente hablando. No lo digo para hacerlos sentir mal, incomodarlos de verdad, porque en esto a veces corro el riesgo de que por hacerlos sentir mal, que no es mi propósito incomodarlos, se genera el efecto contrario y me voy de la iglesia. La cuestión es que cuando David bajó la guardia, ¿qué le pasó? Y dejando la guardia, él no fue a la batalla, ¿qué le pasó? Cayó en pecado. Cuando Pedro se sintió muy confiado, ¿qué pasó? Se durmió y cayó en la trampa de Satanás. Tenemos tiempos de abundancia donde tenemos buenos trabajos. Oramos porque esos trabajos nos están robando los horarios de podernos congregar de una manera como el Señor quiere. Ahí es donde el diablo está trabajando. Sin embargo, no les estoy dando el mensaje para romper los contratos. El pastor dijo entonces, se me crea un problema a mí, sino que tiene que convertirse en motivo de oración. Entonces trabajo 3 domingos y que va, yo el próximo domingo no puedo congregarme, mira, estoy hecho polvo fatal. Cuidado porque podemos dormir y caer en pecado, porque es la trampa de Satanás. Resistir, porque ahí viene el mensaje, resistir. La iglesia primitiva nos ha dejado el listón muy alto. ¿Cómo resistieron? Leamos la Biblia, el libro de los Hechos. Leamos la Biblia, libro de Apocalipsis. Leamos la Biblia, cartas pastorales. Juan, Pedro, cartas del apóstol Pablo, vidas de testimonio, Pablo, Pedro, resistieron. Y el mensaje de Pablo, que se junta, más bien que nosotros nos juntamos con la palabra para el lema de este año es, resistamos, prosigamos a la meta. ¿Cuál es nuestra meta? Cristo Jesús, la Canaán celestial, ciudadanos del cielo, la vida eterna, porque ya fuimos salvos. La salvación no la roba nadie ni la quita nadie. Pero no nos confiemos, porque aún teniendo la salvación, ¿sabe qué nos puede robar el enemigo? Cuando está así como dice allí, el gozo. No se debe de quedar solamente en fluye el gozo, es muy bonito. Lo cantamos hoy con los niños. Cuidado, que el enemigo nos puede robar el gozo de la salvación. David clamaba, devuélveme el gozo de la salvación. Perdóname, Señor. Pedro clamaba, devuélveme el gozo, Señor. Perdóname. Y el Señor lo perdonó y le dijo, Pedro, ¿me amas? Iglesia Cristiana Evangélica de Recife, ¿me amas? Apacienta la grey. Eso solamente es la labor de Elkin y Ricardo y Jesús. No, el rebaño funciona en asamblea, juntos, como el lema de la FIEIDE Nacional, avanzando juntos como familia que se multiplica y crece abrazados en la gracia. Resistir es una palabra que trae a la mente un ejército, dice Warren Wiersbe, y se usa mucho en un lema de batalla para resistir y oponerse al enemigo. Los cristianos debemos estar unidos contra Satanás. Cuidado, el diablo anda suelto, nos quiere dividir. El diablo trabaja en la iglesia, nos quiere dividir. Y muy sutil.
revisémonos y examinémonos constantemente en la medida en que podemos estar dando lugar a que el diablo nos utilice para dividirnos. Si hay una ruptura en el cuerpo de Cristo, hay dolor. Pero si hay una ruptura en las filas de Satanás, se pondrá más feroz. Pero el Señor está con nosotros. Amén. La resistencia no se hace tampoco en las luchas de zapatear al diablo. La palabra poderosa dice, incluso cuando el diablo disputaba el cuerpo de Moisés con el arcángel Miguel, el arcángel Miguel le dijo, el Señor te reprenda, es el Señor. Pero esto no impide de mí que yo me entregue a Dios y le digo, Señor, ayúdame, levántame y dame fuerzas para resistir los ataques del enemigo. Él viene con engaño. Así cayó el hombre. ¿Cómo le dijo Eva cuando el Señor le preguntó? Él me engañó y Dios la condenó. Si no, no hubiéramos tenido salvación. Dios la perdonó, porque el primer hombre y la primera mujer se arrepintieron, sintieron vergüenza. Eso significa dolor por el pecado. Cuando yo no tengo vergüenza, entonces allí estoy perdido. Pero cuando tenemos vergüenza y nos duele, se genera el arrepentimiento. Y esto es agradable a nuestro Dios. Y eso solamente se logra por la fe en Jesús. Por eso es tan importante creer. Aumenta nuestra fe. Cuando el Hijo del Hombre venga, que hallará, es una frase bíblica que está en Lucas, ¿hallará fe en la tierra? Hace una pregunta retórica el mismo Señor, el mismo Dios. Porque nosotros le resistimos es en la fe, es decir, confiando en la victoria de Cristo, porque Él venció. Somos victoriosos en Cristo, la victoria está en Cristo Jesús y mayormente en el sufrimiento. Satanás usa mentiras como su principal arma y el creyente debe contrarrestar constantemente en el Señor. Tenemos el Espíritu Santo de Dios para discernir los ataques del enemigo y hacer lo que Dios le agrada y servir en sus propósitos y en su plan, es decir, permanecer en la verdad de Dios. ¿Cómo combatió el Señor al diablo en la tentación del desierto? Podía haber bajado ángeles a combatir. Es decir, no se trata de cuerpo a cuerpo y no se trata de pelear en mis fuerzas. Porque cuando Pedro intentó hacerlo, el Señor dijo, guarda la espada y sanó la oreja del centurión, del soldado, de la guardia, de Malco. Porque no es con espada ni con ejércitos, sino con qué? Con su Santo Espíritu. Creo que está en Zacarías. La espada del Espíritu. Importante, tan importante recordar. Por eso el Señor Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Recuerden constantemente quiénes somos, de dónde nos ha sacado y hacia dónde nos lleva y qué quiere de nosotros. Somos de Él. Quiere que le obedezcamos. Quiere que le sirvamos. Quiere que seamos sal y luz de este mundo. Pero también recordar y acordarnos de que otros cristianos atraviesan las mismas pruebas
y que no solamente sufrimos nosotros, otros tal vez sufren más que nosotros. Ora mucho por la iglesia perseguida. No dejes de orar. Pero si no venimos a orar, ¿para qué voy a orar? Siempre lo mismo, poner ahí que orar por los cristianos perseguidos. Estoy exagerando, hermano, ¿vale? En el sentido de la actitud. Es de mirar la importancia que aun cuando digamos otra vez lo mismo, no te dejes engañar del diablo. Piensa más bien, ¿qué diría Dios cuando nosotros dedicamos y venimos a orar? Entonces, la mirada puesta en Jesús, no dejándonos engañar del diablo. El egoísmo y el egocentrismo es muy complicado porque ahí no hay humildad. Muchas de nuestras cosas que se dejan de invertirse en el reino de Dios son por falta de humildad, egocentrismo, porque pensamos más en nosotros mismos. Y Dios me comprende, y Dios lo sabe. Satanás puede lograr hacernos sentir que somos tan serviciales para Dios, y Dios luego nos avergüenza diciéndonos, estás equivocado. Ejemplo, apóstol Pedro. Señor, no. Todo este consejo sale, primera de Pedro capítulo 5, de una prueba tan fuerte donde Pedro creyó que eran sus fuerzas y su ímpetu, y en el fondo era un egocentrismo, y ellos mismos venían de disputarse quién será el mayor en el reino de los cielos. El versículo 10 indica que la gracia es provista. Ahí está la conclusión del mensaje. Por gracia me congrego. Por gracia soy agradecido. Bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo, cuando le dijo, quita por favor, Señor, este aguijón de mi carne. Bástate mi gracia. Dios nos permite sufrir para poder derramar su gracia sobre nosotros. Cuando sufrimos llegamos a nuestro final y aprendemos a descansar en Él. La gracia se suple solo a quienes sienten necesidad de Él. Primero sufrimos, luego, según sufrimos, Él nos equipa, nos confirma y pone un fundamento bajo nosotros. Porque así concluye el mensaje, porque lo vamos a leer puestos de pie como doxología, porque es una doxología, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, lo estoy diciendo aquí un poquito de memoria. Si fallo, ahora podemos corregirlo, ¿vale? Él mismo os perfecciona, os afirme, os fortalezca y establezca. Y así podemos decir a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La palabra os perfeccione, que se usa en Mateo 4:21. A ver, ayúdame a buscar Mateo 4:21 y así nos despertamos un poquito, porque el mensaje va hablando de que tenemos que estar atentos, despiertos. Mateo 4:21 nos ayuda, la palabra nos ayuda a despertarnos y participo. Mateo 4:21, ¿qué dice, mis hermanos? Bien, bien, ahí está, ¿vale? Bueno, los estudiosos de la Biblia nos dicen que la palabra os perfeccione es la misma que se usa aquí en el versículo que les he hablado. O sea, tiene que ver con el remendar, pero el remendar de una manera perfecta, como se remendaban las redes. Se remendaban, ¿vale? Se trabajaban en arreglo
y en composición tal que fueran tan fuertes para que la red no se rompiera, porque se trataba de pescar. Y si eso quedaba mal remendado, había una desgracia porque no había la provisión, no había la pesca. La palabra os perfeccione, que se usa aquí en Mateo 4:21, lleva la imagen de remendar una red, como nosotros, como el barro en manos del alfarero. Y esto implica entrega, porque como barro tal vez podamos resistirnos mirándonos a nosotros mismos. Sí, nos resistimos mucho, pero la palabra dice que resistamos es al diablo, no a nosotros mismos, no al Señor, que permanezcamos en la fe. Y esto de remendar la red, que la ponen aquí como ejemplo, dice Warren Wiersbe, significa equipar para el servicio, para ser útiles, porque el mensaje que le da el Señor a Pedro es: apacienta la grey, apacienta mis ovejas. El sufrimiento no solo ayuda al cristiano a crecer, sino que también le prepara para el servicio futuro. Y algunas veces, dice el estudio, la manera que Dios tiene para remendar nuestras redes es dejarnos, no ponernos, sino dejarnos, lo permite, atravesar sufrimiento, como el hijo pródigo. Pero el hijo pródigo vuelve. El hijo de la perdición se queda perdido. El hijo pródigo vuelve. Todos, en cierto sentido, somos hijos pródigos que volvimos al Señor y que nuestras vidas fueron reparadas como se han remendado las redes del buen pescador. Y el Señor las remienda también porque Él quiere de nosotros: os haré pescadores de hombres. Es un genérico. No se trata solamente de machos que vayan ahí sino de la naturaleza humana de Dios, hijos de Dios, hombres y mujeres, jóvenes, pequeños y grandes, que pescamos para el Señor. Almas, aunque Él hace la obra. La cuestión es que viviendo podemos tener momentos de estar desprevenidos. Lo tiempo que se viene ahora es para pillarnos desprevenidos. Redoblemos la vigilancia en tiempos de más ataque feroz, porque ahí Satanás redobla el ataque y merodea, anda al acecho. Es como si el Espíritu de Dios hurgara en la memoria de Pedro y usara estas experiencias pasadas. Pero ¿cuál fue el resultado final en la vida de Pedro? Victoria en Jesús, útiles para el Señor, purificados en la prueba, porque en últimas o en primeras se trata de llamados a ser santos. Pero cuidado que el enemigo puede ensuciar nuestra vestidura de santidad. Somos llamados a ser santos. Hay que estar alertas y redoblar vigilancia cuando se necesita más. Pedro descubrió que la gracia de Dios era adecuada, porque ahí dice revestidos, ¿vale? Lo voy a leer, ¿vale? En Primera de Pedro, capítulo 5, dice: igualmente a los jóvenes, versículo 5, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. No solamente es para jóvenes, para todos. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo.
Echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor suelto, buscando a quien devorar. No dice suelto allí bíblicamente exactamente, pero si él está ahí alrededor, si estuviera atado, no rondaba. El diablo no está atado como muchos creen que estamos viviendo en el tiempo del milenio. El tiempo del milenio dice la palabra del Señor que el diablo permanece atado durante 1000 años. Y el mundo tiene el descaro de decirnos, y es la verdad, que el diablo anda suelto. Y eso es verdad. Pero mayor verdad es que el cristiano debe vivir gracia sobre gracia. Juan capítulo 1, verso 16 dice así, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia, regalo sobre regalo. Por gracia fuimos salvos. Es decir, la vida cristiana empieza con la gracia salvadora, gracia salvífica, gracia que salva, gracia que reconcilia, no por obras, para que nadie se gloríe, es por la gracia. Efesios 2, versículos del 8 al 10, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Resistid firmes en la fe. Dice el texto de Efesios, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Y continúa con la gracia servidora. Nosotros servimos por gracia, somos útiles por gracia, para que nadie se jacte y se gloríe. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 9 al 10. Pero por la gracia de Dios somos lo que somos. Y su gracia para con nosotros no ha resultado en vano. Antes bien, he trabajado mucho más, dice Pablo, que todos ellos, aunque no yo, sino quién realmente trabaja en nosotros y cómo trabaja en nosotros. La gracia de Dios en mí. Y mira que Pablo tenía de qué, lo entre comillas, jactarse. Sin embargo, dice, no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Y luego, esa gracia es santificadora, somos llamados a ser santos. La gracia tiene que ver también, es decir, cuando Dios nos pide algo, sabe exactamente cómo nosotros podemos responder y somos equipados para ser santos como Él es santo, porque por gracia somos salvos, por gracia caminamos, por gracia servimos y por gracia somos santificados. Romanos capítulo 5, verso 17 dice, porque si por la transgresión de uno, por este, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos capítulo 6, también verso 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Es por la gracia de Dios. Gracia de sacrificio también. Segunda de Corintios capítulo 8. Aquí va todo un pasaje con respecto a ello, pero que se resume en uno solo, el versículo 9. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, ¿qué se hizo? Pobre. Dice, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegaseis a ser ricos. Está hablando de la vida eterna. Está hablando de los tesoros en el cielo. Está hablando de nuestro gran tesoro de vida que significamos para Él. Es decir, nosotros somos valiosos para Él. Tan valiosos que fuimos comprados a un precio incalculable, inestimable. La sangre del Cordero, la sangre de Jesús. Tenemos esa sangre, espiritualmente hablando. Es decir,
tenemos vida. No estamos muertos. Estamos más vivos que nunca. Y al estar más vivos que nunca, podemos resistir al diablo y decirle, ya no vivo yo, más que Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, ¿qué? Entonces, no carnaval. ¿Cómo vivo en la carne? Gálatas 2:20, ¿no? Dice eso. Ayúdame que se me está olvidando. En la fe del Hijo de Dios, el cual y se entregó a sí mismo por mí. Vas a agradar la carne. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, lo vivo agradándolo a Él. Es decir, como cantamos, al diablo no. Si lo cantamos. Si el diablo viene a tu corazón, ¿qué le decimos? Pero si Cristo viene a tu corazón, dile sí, 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 sí. Esa es una gracia que canta. Podemos cantar la gracia. La alabanza es eso. Cantamos con gracia en nuestros corazones. Colosenses 3:16 lo dice, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Gracia también que habla, que no es muda. Colosenses 4:6 dice que vuestra conversación sea siempre con gracia. No celebremos las conversaciones carnales y el festival de la carne. Llenemos el mundo con la palabra de Dios, con la gracia que habla, que nuestras palabras y nuestras conversaciones sean siempre con gracia, porque es una gracia que fortalece también. Mira el poder de la gracia. También tiene poder, porque la gracia es Dios, Dios de gracia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, fortalécete ¿en qué? En la gracia que hay donde en Cristo Jesús. Hermanos, si no me creen, búsquenlo, leámoslo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. ¿Quién lo tiene y me ayuda? Ya lo he dicho, pero repitámoslo, qué bueno. Es decir, ¿dónde puedo hallar la gracia? Si la tenemos, pero tiene nombre propio. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. ¿Quién me ayuda a leerlo? Exactamente. Es bueno repetirlo, pero también es una gracia que sufre. Es decir, es todo Dios. Segunda de Corintios 12, versículo 9. Y él me ha dicho, esto viene cuando él le hizo una petición, Pablo, pero él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso Pedro llegó a decir, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, revestidos de humildad. Él da mayor gracia, termina diciendo Santiago capítulo 4 versículo 6, y dice así, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia ¿qué? A los humildes. Hermanos, concluyamos este mensaje poniéndonos de pie y digámoselo a través de la doxología, que son los dos últimos versículos, porque la cuestión en la respuesta y en la esperanza, si el enemigo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar, nosotros vivimos por la gracia y el cristiano tiene gracia sobre gracia. Uno, dos, tres. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio
por los siglos de los siglos. Amén. Oramos al Señor. Amado Dios, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque en efecto tu gracia y tu fidelidad hace que nosotros podamos decir gracias porque podemos echar sobre ti toda nuestra ansiedad, porque tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos a ser sobrios y a estar atentos y vigilantes. Y gracias porque tu palabra y tu Santo Espíritu nos redarguyen, nos convencen de pecado, nos levantan y nos generan, Señor, en tu palabra, en tu presencia y en tu Santo Espíritu morando en nosotros, arrepentimiento, como se generó en los ejemplos de David y de Pedro, también de Pablo en muchas ocasiones, y de tu iglesia, Señor. Personalmente también, Señor, te pido perdón, Señor, y te pido, Señor, que me ayudes y me des esas fuerzas, Señor, como las águilas que se renuevan, y a nuestra amada iglesia, juntos como hermanos en la fe, que podamos avanzar juntos como hermanos en la fe, en la familia de Dios. Gracias. Cuida mucho, Señor, la iglesia y levántala en tu nombre y despiértanos, Señor, para que vivamos en ti con todo el gozo y el poder de nuestro Dios y de caminar y de trabajar sirviéndote hacia un mundo perdido y que te necesita. Ayúdanos a cuidar nuestras familias, porque el enemigo, Señor, las quiere destruir y robar. Ayúdanos, Señor, a cuidar nuestros niños, Señor, y especialmente oramos mucho cuando van a esos colegios, Señor, y estos profesores. Muchos son buenos también. Faltaba más, Señor. Pero aquellos que vienen en el nombre del enemigo, Señor, repréndelos tú, Señor. Y es que yo, viendo lo que pueda haber en el sentido de decirle no al enemigo, pueda decirlo también al cuidado de nuestros niños. Guarda a nuestros jóvenes y levántanos y abre sus ojos también, Señor, y a nosotros como adultos que seamos ejemplos, Señor, de la grey y de ellos también, Señor. Ayúdanos, Señor. El enemigo anda suelto, pero mayor es el que es aquel que está en nosotros, que eres tú, Señor, y tú nos has hecho más que vencedores. En tu nombre precioso, en el nombre de Jesús. Amén. Terminamos con esta alabanza preciosa. Invito al grupo de alabanza, nuestro hermano Jesús nos despide en oración. Amén.